Hola y bienvenidos. Hoy vamos a perdernos por París, la ciudad de la luz. Aquí, las historias del pasado parecen flotar entre las callejuelas empedradas que huelen a pan recién horneado y café fuerte. Imagina estar sentado en una terraza del Café de Flore, donde alguna vez Simone de Beauvoir y Sartre discutieron sobre el sentido de la existencia, mientras al otro lado del Sena, la Torre Eiffel parpadea con 20,000 luces como si fuera un fuego artificial congelado en el tiempo. París no es solo una ciudad bonita, es un lugar donde el arte, la historia y la vida cotidiana se entrelazan a cada paso. Originalmente llamada Lutecia, París comenzó como una pequeña aldea en el río Sena alrededor del año 52 a.C. Desde entonces, ha sobrevivido a invasiones vikingas, fue transformada radicalmente por el arquitecto Haussmann en el siglo XIX, y hoy sigue reinventándose. Desde antiguos baños romanos bajo el Musée de Cluny hasta espectáculos de luz interactivos con inteligencia artificial en el Atelier des Lumières. París es como un libro con miles de páginas superpuestas por más de 3,000 años. ¿Estás listo para descubrirlas? Francia no es solo un país, es como un camaleón geográfico. La Francia metropolitana tiene una superficie de 551,695 kilómetros cuadrados, un poco más pequeña que Texas, y ofrece una variedad impresionante de paisajes. Puedes caminar por las playas históricas de Normandía, probar limones frescos en Mentón cerca de la frontera italiana, o disfrutar de la brisa del Atlántico y el Mediterráneo a lo largo de sus 3,427 kilómetros de costa. Además, Francia comparte frontera con 8 países, lo que la convierte en el corazón de Europa. Puedes tomar un vino Riesling en Estrasburgo, en cuestión de horas, estar caminando por los Pirineos rumbo a España. Pero París no es solo la capital, es el alma de la región Île-de-France, que aunque es más pequeña que Qatar, 12,012 kilómetros cuadrados, produce el 31% del Producto Interno Bruto del país. ¿Por qué? Porque allí se encuentran el 40% de las sedes europeas de empresas Fortune 500, el terminal del tren Eurostar, y también Disneyland París, el lugar turístico de pago más visitado de Europa. Por cierto, el nombre de la región, Isla de Francia, no proviene del agua, sino de los reyes francos del siglo IX que llamaron Francia a sus tierras fértiles, en honor a la libertad. Aunque la ciudad de París en sí misma tiene solo 105 kilómetros cuadrados, una décima parte del tamaño de Londres, está llena de vida, historia y cultura. Sus 20 distritos, llamados arrondissements, se organizan en forma de espiral desde la Ile de la Cité, como la concha de un caracol. Este sistema de numeración fue ideado en tiempos de Napoleón III y tiene un encanto propio. Aquí viven unos 2 y 15 millones de personas, pero lo realmente sorprendente es su densidad. Más de 21,000 habitantes por kilómetro cuadrado, el doble que en Nueva York. La arquitectura uniforme, con fachadas de 20 metros y balcones de hierro forjado, le da a París una armonía visual inconfundible. El río Sena divide la ciudad en dos: la Rive Droite, margen derecha, históricamente más aristocrática y ahora hogar de modernos barrios como Le Marais y las Torres de la Défense, y la Rive Gauche, margen izquierda, donde floreció el pensamiento existencialista en los cafés de Saint-Germain-des-Prés. Cada rincón tiene su historia, y cada calle ofrece algo nuevo por descubrir. Pero la verdadera magnitud de París se revela en la llamada Métropole du Grand Paris, una red urbana de 814 kilómetros cuadrados que conecta 131 municipios. Desde el majestuoso Palacio de Versalles, a 15 kilómetros al oeste, hasta el Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland, a 32 kilómetros al este. Un dato curioso: el anillo vial conocido como el Peripérique no solo marca el límite físico de París, sino también una diferencia económica muy marcada. Dentro del anillo, el ingreso promedio es de 53,000 euros al año. Fuera, baja a 21,000. Sin embargo, incluso dentro de este pequeño París hay tesoros inesperados. Más de 400 parques, como el hermoso Parc des Buttes de Chaumont con una cascada de 32 metros. 170 museos, lo que equivale a uno por cada 12,000 habitantes. Y unas 3,000 fuentes Guayace que siguen dando agua potable gratis desde 1872. París no es solo un destino turístico, es una experiencia emocional. Es un lugar donde puedes pasear sin rumbo fijo y sentir que cada esquina te cuenta una historia. Sus habitantes, los parisinos, a menudo tienen fama de ser reservados, pero son apasionados por su ciudad y por la cultura que los rodea. Aquí, la vida se vive a otro ritmo, uno que invita a observar, saborear y disfrutar. París es un museo al aire libre, una ciudad viva que nunca deja de inspirar. El ADN de París está lleno de giros inesperados,
como si fuera una novela de Alexandre Dumas. Cada rincón de esta ciudad guarda una historia fascinante que se remonta a más de 2000 años. En el año 52 a.C., las legiones de Julio César conquistaron una isla fortificada habitada por la tribu celta de los Parisii. La llamaron Lutecia, del latín asterisco lutum asterisco, que significa barro, por su terreno pantanoso. A pesar de sus humildes comienzos, la ciudad pronto floreció bajo dominio romano. Para el año 200 después de Cristo, contaba con un anfiteatro para 10,000 personas, que hoy yace escondido bajo la Rue Monge, y 16 kilómetros de acueductos que abastecían los baños termales en lo que ahora es el Musée de Cluny. En el año 451, cuando Atila el Huno se dirigía a París, la ciudad fue salvada, según la tradición, por una joven pastora convertida en santa, Genevieve. Con sus oraciones y determinación, logró disuadir al invasor. Hoy, sus restos descansan bajo el número 27 de la Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, marcados por una placa de 1746. Más tarde, en el 845, los vikingos navegaron por el Sena e incendiaron París en 6 ocasiones a lo largo de 40 años. El rey Carlos el Calvo, desesperado, les pagó 7,000 libras de plata, unos 2,5 toneladas, para que se marcharan. Fue el primero de 13 sobornos similares, conocidos como Danegeld, que dejaron temblando las arcas del reino. En 1190, el rey Felipe II dio inicio a una transformación urbana sin precedentes en Europa. Empedró calles, construyó la fortaleza del Louvre y levantó el muro de Felipe Augusto, del cual aún se conservan unas 12,000 piedras que sostienen edificios modernos en el barrio de Marais. La Sainte-Chapelle, terminada en 1345, es otra joya histórica. Fue construida como relicario para albergar la corona de espinas de Cristo, comprada a los emperadores bizantinos por 135,000 libras, una suma equivalente a la mitad del presupuesto anual del país. Sus 15 vitrales narran 1,113 escenas bíblicas en intensos tonos de azul cobalto y rojo bermellón. Es como un cómic medieval hecho de luz. Durante la Revolución Francesa, entre 1789 y 1794, París fue el epicentro del cambio. Hubo alrededor de 40,000 ejecuciones, muchas de ellas en la Place de la Nation con la guillotina como protagonista. El Palacio de las Tullerías fue incendiado, y en medio del caos, también nació el sistema métrico, cuya unidad original de medida se resguardó en una barra de platino e iridio bajo el número 36 de la Rue de Vaugirard. En el siglo XIX, el barón Haussmann transformó radicalmente París. Entre 1853 y 1870, desalojó a más de 350,000 personas para abrir 140 kilómetros de amplios bulevares, no solo por estética, sino también para dificultar la construcción de barricadas en tiempos de revueltas. Además, enterró 560 kilómetros de túneles de alcantarillado, que aún puedes visitar en el Musée des Beaux-Arts, y plantó 600,000 árboles, entre ellos los plátanos de Londres, elegidos por su corteza resistente a las balas, especialmente útil durante la Comuna de 1871. Incluso hoy, París sigue revelando secretos. En 2024, arqueólogos descubrieron, gracias a tecnología LIDAR, una antigua calzada romana de 2,000 años bajo la Rue Saint-Jacques. Sorprendentemente, está alineada perfectamente con la pista del aeropuerto de Orly, una prueba más de que París ha sido siempre un punto de encuentro, un cruce de caminos. La bandera tricolor de Francia no es solo un pedazo de tela, es una declaración profunda cargada de historia y sangre. El símbolo nació durante la Revolución en julio de 1789, combinando el azul y rojo tradicionales de París, colores del escudo de Saint-Denis, con el blanco de los Borbones, como señal de unidad. Aunque estuvo a punto de ser descartado, en 1794 la Convención Nacional ordenó que el azul fuera el color más cercano al asta. Más tarde, Napoleón invirtió los colores en las banderas de su campaña egipcia. Finalmente, en 1830, después de otra revolución, los insurgentes arrancaron las banderas borbónicas blancas de Notre Dame y se instauró el diseño actual: azul, blanco y rojo en franjas verticales. Estas capas de historia, resistencia, arte y transformación constantes son lo que hacen de París mucho más que una postal bonita. Es una ciudad que ha sabido reinventarse una y otra vez sin perder su alma. Y eso se siente al caminar por sus calles, donde cada piedra parece tener algo que contar. Los colores de la bandera francesa no son aleatorios, cada uno encierra siglos de simbolismo. El azul, por ejemplo,
Era originalmente el color del manto de San Martín en la iconografía medieval, y más tarde pasó a representar la vigilancia y la verdad. El blanco no representa únicamente a la monarquía, también era el color del antiguo estandarte franco, el que llevaba a Juana de Arco en batalla, y evoca la pureza racional de la Ilustración. El rojo remite al martirio de San Dionisio, decapitado en lo que hoy es Montmartre, y más tarde se convirtió en el color del gorro frigio revolucionario. Un dato curioso: en 1976, el presidente Valéry Giscard d'Estaing modificó las proporciones de la bandera, 30% azul, 33% blanco y 37% rojo, para que se viera mejor en televisión a color. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la resistencia teñían banderas con jugo de remolacha debido a la escasez de tintes. Hoy en día, el Código Penal francés, artículo 433.5, prohíbe ultrajar la bandera, aunque esta ley fue puesta a prueba en 2023, cuando activistas climáticos arrojaron pintura naranja sobre una en el Arco de Triunfo. La bandera une, pero el euro también. Aunque es la moneda común de 347 millones de europeos, Francia no pierde su toque local. Si observas detenidamente el billete de 10 euros, verás un puente inspirado en el de Saint-Benezet en Aviñón. Pero el Banco Central Europeo optó por una versión ficticia del diseño para evitar favoritismos entre países. La economía parisina es impresionante. Con un PIB de 825.000 millones de euros en 2024, París podría comprar 7,300 millones de baguettes al año, una cantidad mayor que toda la economía de Suiza. En cuanto al turismo, en 2023 la ciudad atrajo a 37 millones de visitantes que gastaron 23.000 millones de euros. De ellos, 6,9 millones subieron a la Torre Eiffel, pagando unos 26 euros por entrada, y 8,9 millones visitaron el Louvre, mucho solo para tomarse una selfie frente a la Mona Lisa, por un promedio de 0,3 segundos. Un consejo para los viajeros inteligentes: evita las largas filas usando la entrada secreta por el Carrousel du Louvre. París también es un gigante financiero. El distrito de la Défense, con 560 hectáreas de rascacielos, alberga las oficinas de empresas como Total Energies, 200.000 millones en ingresos, y Societe Generale. La bolsa de valores, Euronext Paris, mueve 3,5 billones de euros al año. Y bajo la Rue de la Bruyère, el Banco de Francia resguarda 2,416 toneladas de oro, suficiente para cubrir el Sena con una capa de 3 centímetros de oro. El lujo tiene su capital aquí. El sector de la moda genera 15.000 millones de euros, con epicentros como la Rue Cambon 36, donde Coco Chanel abrió su sede en 1918. LVMH, el conglomerado de lujo más grande del mundo, opera desde París en un campus de más de 4 kilómetros cuadrados. Durante la Semana de la Moda, un asiento en primera fila puede generar hasta 6,7 toneladas de CO, en gran parte por los jets privados que aterrizan en el aeropuerto de Le Bourget. En tecnología, París no se queda atrás. Station F, la incubadora de startups más grande del mundo, acoge a más de 1,200 empresas en lo que fue un antiguo depósito ferroviario. Algunos restaurantes como Ecta ya utilizan robots como parte de su personal, y hasta los parquímetros pueden pagarse con Minitcoin, una criptomoneda local. ¿Y el costo de vivir aquí? Aunque un croissant cuesta en promedio solo 1,20 €, comparado con los 3,50 € en Nueva York, París ocupa el puesto 37 en el ranking global de costo de vida. Pero hay formas de ahorrar. Por ejemplo, moverse con el sistema de bicicletas Velib cuesta solo 3,10 € por día, mucho más barato que los 15 € promedio de un trayecto en Uber. Eso sí, atención, cada año se roban unas 28,000 bicicletas. El sistema de transporte de París es eficiente, extenso, además, una cápsula del tiempo de ingeniería audaz. La red nació en 1900, justo para la Exposición Universal, con las emblemáticas entradas de estilo Art Nouveau. Hoy en día, cuenta con 16 líneas y 302 estaciones, que transportan a 4,2 millones de personas al día por 219 kilómetros de túneles. Algunas estaciones, como Saint-Martin, cerrada desde 1939, aún pueden verse al pasar entre République y Strasbourg-Saint-Denis. El boleto de metro, que cuesta 2,50 €, también sirve para los trenes RR, esenciales para llegar a destinos como el Palacio de Versalles, Zona 4, o Disneyland, Zona 5. Un consejo útil: con el pase Navigo Liberté, los primeros 4 trayectos del día se cobran individualmente, pero a partir del quinto, todos los viajes son gratuitos hasta medianoche, y nunca pagarás más de 8,50 € al día.
El abono mensual, por su parte, cuesta 86,40 € e incluye acceso a bicicletas eléctricas Velib y al Orlyval, el tren al aeropuerto. Todo esto no solo hace que París funcione, también la convierte en una ciudad que respira modernidad sin olvidar su pasado. Su red de transporte, su cultura vibrante, sus contrastes entre historia y tecnología, lujo y vida cotidiana, la hacen irresistible tanto para turistas como para quienes tienen la suerte de llamarla hogar. ¿Prefieres moverte sobre ruedas? El sistema Velib pone a tu disposición 20,000 bicicletas, incluidas 3,500 eléctricas, por solo 3,10 € al día. Pero cuidado con la Everest de Velib. La Ruegas Niergay tiene una pendiente del 13% que pondría a prueba hasta un Tour de France. ¿Taxis? El trayecto desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta Le Marais cuesta entre 55 y 65 €, aunque los taxis verdes de G7, eléctricos o híbridos, ofrecen tarifas más económicas, desde 1 € /km. Para una experiencia con vistas y drama parisino, súbete a la línea 6 del metro. Sus vías elevadas entre Passy y Virakeim ofrecen mejores panorámicas de la Torre Eiffel que cualquier crucero de 25 € por el Sena. Advertencia: las líneas 1 y 14 del metro son terreno fértil para carteristas, con 2,500 denuncias anuales, y los estafadores que simulan ser empleados de la RATP rondan las máquinas de boletos para ayudarte. Consejo experto: descarga la app Citymap per Paris. Te avisa en tiempo real sobre retrasos de tranvías por huelgas de trabajo lento, que suman un promedio de 42 días al año. Pero no solo los humanos marcan el pulso de París, sus palomas también tienen historia. Se estima que hay entre 80,000 y 100,000 palomas bravías en la ciudad, descendientes de aves criadas en palomares reales del siglo XVII. Son una mezcla genética de mensajeras persas y palomas de acantilado del Mediterráneo. Las guerras de palomas comenzaron en 1850, cuando Haussmann demolió edificios y desalojó a las aves, que entonces buscaron refugio en las gárgolas de Notre Dame. Desde 2020, 15 palomares urbanos, como el del Parc de Belleville, ayudan a controlar la población cambiando huevos reales por réplicas de porcelana, una medida que ha reducido los excrementos en un 40%. Compartiendo los cielos parisinos están los halcones peregrinos que anidan en la Torre Montparnasse, capaces de cazar a 390 km/h. En los techos del Palais Garnier, unas 30,000 abejas producen 450 kilogramos de miel blend parisino al año. Bajo tierra, 5,000 gatos callejeros merodean el cementerio de Père-Lachaise, alimentados por cuidadores voluntarios desde 1980, y unos 1,200 zorros urbanos habitan el bosque de Vincennes. En 2023, uno fue filmado robando una baguette de una panadería. ¿Las verdaderas estrellas? Kiki y Pierre, dos loros grises africanos que escaparon del jardín de plantas en 1974. Hoy lideran una bandada de 300 loros en el Parc des Estaaux, y sus chillidos superan incluso los anuncios de la Gare du Nord. Dato curioso: las palomas parisinas inspiraron los retratos de Modigliani en 1919. Él intercambiaba bocetos por pan, y Colette las defendió en un ensayo de 1936 llamándolas el proletariado del cielo. París no es solo la ciudad de la luz. Es un museo tridimensional de la ambición humana. Sus iconos cuentan más que postales. Torre Eiffel ***. Concebida por Gustave Eiffel como un mástil de 300 metros, la torre casi fue desmontada en 1909 tras la Exposición Universal de 1889, considerada entonces un monstruo de hierro temporal. Hoy, sus 18,038 piezas están unidas por 2,5 millones de remaches y se balancean hasta 9 centímetros con el viento. ¿Una visita sin multitudes? Reserva una ascensión nocturna por 35,30 € que incluye acceso al apartamento secreto de Eiffel, restaurado en 2024, donde recibió a Edison. Su pintura marrón única, marrón Torre Eiffel, aplicada en 3 tonos para acentuar la perspectiva, requiere 60 toneladas de pintura cada 7 años, aplicadas por 25 alpinistas usando 1,500 brochas. Consejo de oro: para vistas gratuitas, ve al amanecer a la Plaza del Trocadero o al tejado de Galeries Lafayette. Museo del Louvre ***. El museo de arte más grande del mundo, 72,735 metros cuadrados, comenzó como una fortaleza del siglo XII. Sus cimientos medievales aún pueden verse en la cripta del Louvre. Más allá de los 9,6 millones de visitantes anuales que se apiñan frente a la Mona Lisa,
una obra que Da Vinci consideraba inacabada. Busca la Galería 403, donde te espera la Venus de Milo, de 2,100 años de antigüedad. Sus brazos faltantes inspiraron una moda artística del siglo XIX centrada en extremidades fantasma. La pirámide de cristal de 1989, compuesta por 675 paneles en forma de diamante, fue calificada por algunos críticos como una abominación tipo Disneyland, pero fue diseñada para alinearse perfectamente con el Arco del Triunfo y la Gran Arca de la Defensa en un eje de 5 kilómetros truco para el bolsillo. Los viernes por la noche la entrada es gratuita, de 6 a 9:45, e incluso hay jazz en vivo en el ala de Non. París es, en esencia, una ciudad que respira en todos los sentidos, desde el vuelo rasante de un halcón hasta los murmullos de jazz entre esculturas griegas. Nada es azaroso, ni sus calles, ni sus habitantes, ni sus monumentos. Todo es historia viva, reinventándose a diario. Crucero turístico por el Sena. El tour de 15 euros con los bateuxmoches no es solo un paseo en barco, es una máquina del tiempo sobre agua y piedra. Deslízate bajo 37 puentes, incluyendo el Pont Neuf, 1607, el más antiguo de París, decorado con 384 máscaras grotescas, y el Pont Alexandre III, 1900, donde ninfas Art Nouveau sostienen faroles encargados para la Exposición Universal. Los guías te señalarán la réplica de la Estatua de la Libertad en la Île aux Cygnes, regalo de expatriados estadounidenses en 1889, y la Torre del Reloj de la Conciergerie, cuyas campanadas escuchó María Antonieta durante su encarcelamiento. ¿Buscas drama visual? Toma el último crucero a las 10, cuando la Torre Eiffel centellea durante 5 minutos. Crucero con almuerzo por el Sena. El menú de 66 euros en Le Diamant Bleu no se limita al confit de pato, es historia comestible. Bebe un Chateau Margaux mientras navegas junto a la aguja reconstruida de Notre Dame, hecha con 1,000 robles tras el incendio de 2020, y observa cómo los chefs sirven caracoles de granjas centenarias de Borgoña. Los barcos acristalados evocan los vagones del Orient Express de los años 20, con decantadores de cristal Baccarat incluidos. Para una cita inolvidable, reserva el crucero de los enamorados en febrero. El menú incluye la receta original de chocolate caliente de Voltaire, cacao venezolano al 72% con cardamomo, servido en porcelana réplica de la de María Antonieta. Tesoros escondidos de París. Catacumbas. Baja 20 metros bajo la plaza d'Enfer-Trochereau para caminar entre los restos de 6 millones de personas, dispuestos en patrones de corazones por canteros del siglo XVIII. El tour nocturno de 29 euros, solo 20 personas por grupo, revela osarios secretos decorados con poesía romántica. Cementerio de Père-Lachaise. Aunque la tumba de Jim Morrison atrae multitudes, busca la estatua de bronce de Victor Noir, tocar su entrepierna, ya pulida por millones de manos. Se dice que mejora la fertilidad. Saint-Chapelle. Entre las 11 y las 1 en días soleados, los 1,113 vitrales proyectan arcos iris caleidoscópicos sobre el suelo de la capilla. Una misa de luz sin necesidad de sermón. Asterisco asterisco y ahí lo tienes. París asterisco asterisco, donde cada adoquín ha sobrevivido revoluciones y cada pastelería es un Louvre para las papilas gustativas. Si has llegado hasta aquí, claramente eres alguien que preferiría una carrera nocturna por el Louvre antes que dormir. Pero antes de irte, dale like como si fueran los cañonazos de Napoleón atravesando las Tullerías, suscríbete para más aventuras en los campos de la Banda de la Provenza y los búnkeres del día de Normandía, y comenta si eres del equipo Montmartre, Caos Bohemio, o del equipo Le Marais, Grunge fotogénico. Hasta la próxima, mantén tu boina ladeada y tu croissant bien mantequillado. Au revoir.